Cristo podría regresar en cualquier momento y lo creo con todo mi corazón. No por lo que veo en las noticias en la internet, sino por lo que leo en las escrituras. Desde los primeros días de la iglesia primitiva, tanto los apóstoles como la primera generación de cristianos tenían una ferviente esperanza de que Cristo podría regresar en cualquier momento para reunir a su iglesia y llevar al cielo. Santiago escribió explícitamente que el regreso del Señor es inminente. Leemos como Santiago en el capítulo 5 del versículo 7 al 9 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El apóstol Pedro también tenía el mismo sentir cuando escribe en 1 Pedro capítulo 4 versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Inclusive el escritor de Hebreo, hablando acerca del inminente regreso de Cristo como una razón para permanecer fieles, y dice Hebreo capítulo 10 versículos 24 y 25: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y continúa diciendo en el verso 37: porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Todos estos textos demuestran que la primera iglesia pensaba en el regreso de Cristo como algo que podría suceder en cualquier momento. El apóstol Juan exhortó a los cristianos a poner su confianza en la promesa del pronto regreso de Cristo. Y lo escribe en el libro de 1 Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Inclusive, cuando escribe su visión en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, dice que estas cosas deben suceder pronto. A través del Nuevo Testamento, los escritores describen el regreso de Cristo como si Jesús fuese a aparecer repentinamente, transmitiendo así la sensación de que tal evento podría suceder de forma inminente. Por eso, leeremos varios pasajes bíblicos como base fundamental, que la venida del Señor es inminente, conforme a lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y leemos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segundo de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos estos textos demuestran que la iglesia primitiva pensaba en el regreso de Cristo como algo que podría suceder en cualquier momento. En el Nuevo Testamento demuestra que la iglesia tenía la convicción del inminente regreso de Cristo. Cuando el apóstol Pablo describe la venida del Señor por la iglesia, utiliza pronombres personales, los cuales demuestran que estaba convencido de la posibilidad de estar entre los privilegiados que recibirían al Señor en la carne. Pablo esperaba que Cristo regresase durante su vida, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 y 17. Además, el apóstol Pablo deja en claro que la esperanza de la venida de Cristo es una actitud piadosa que la gracia de Dios enseña a todos los creyentes. En el libro de Tito, capítulo 2 del versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo regresa el Señor? Y otros nos tildan de loco porque es esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, porque ya han pasado 2000 años y nada sucede. Algunos argumentan que la venida de Cristo no puede haber sido inminente para la iglesia primitiva, dado que ya han pasado 2000 años y Jesús todavía no ha regresado. Los escépticos, o a los que creen en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia durante la gran tribulación, a menudo ridiculizan al cristiano o desafían lo infalible de las escrituras en este mismo punto. E inclusive, estos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, que es durante la gran tribulación, colocan al Señor como un esposo malvado que golpea primero a su esposa para luego llevarla a las bodas, no conociendo el carácter de Dios, demostrado en toda la Biblia, que siempre Dios ha guardado a su pueblo de la ira preparada para los impíos. Ahora bien, después de todos los testimonios de Santiago, de Pedro, de Juan, el escritor de Hebreo, y Pablo, demuestran que ellos pensaban en el regreso de Cristo como si estuviera ya por venir. Y vemos cómo dicen estos pasajes de la Biblia: el juez está delante de la puerta, Santiago 5:9. El Señor está cerca, Filipenses 4:5. Mas el fin de todas las cosas se acerca, 1 Pedro 4:7. Cuando veis que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. He aquí yo vengo pronto, como dice Apocalipsis 3:11 y Apocalipsis 22:7. ¿Cómo puede ser entonces que 2000 años después todavía no ha regresado Cristo? Puede ser que los apóstoles se equivocaron al creer en el regreso inminente de Cristo. Esto es precisamente lo que afirman algunos escépticos. ¿Cómo deberíamos responder nosotros los cristianos? ¿Es acaso el paso de los años que evidencia que la venida de Cristo no era inminente en la era de la iglesia primitiva? Y por lo tanto los apóstoles estaban equivocados. Por supuesto que no. Recuerden la declaración de Cristo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 42. Velad pues, que no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ni los apóstoles mismos sabían la hora exacta, mucho menos nosotros. Cristo podría regresar en cualquier momento. El juez está todavía a la puerta. El día de su venida todavía no ha llegado, ya que no hay otros eventos que deban ocurrir antes de que Cristo venga por su iglesia en el calendario profético. Él podría venir en cualquier momento. Es por eso que la venida de Cristo es inminente, no solo hoy en día, sino que lo fue también para los cristianos de la iglesia primitiva. Supongo que es posible que Cristo podría retrasar su regreso, aunque dada la rápida decaída moral en la sociedad, no veo cómo eso sería posible. Pero seguramente los apóstoles mismos tampoco esperaban que Cristo fuera a demorar tanto, dado el estado de la sociedad en su tiempo. Por lo tanto, podríamos estar viviendo mucho antes del regreso de Cristo. Sin embargo, ya sea que Jesús venga inmediatamente o si demora más tiempo, Él nos enseñó a estar listos para su venida. La verdadera razón de la demora del Señor es porque Dios permite que exista este tiempo para que la gente escuche del Evangelio. El hecho de que no haya regresado en más de 2000 años no va en contra de la fidelidad de Dios y su palabra. Por eso es que el apóstol Pedro escribió la respuesta que deberíamos nosotros tener hacia aquellos que se burlan de la promesa del regreso de Cristo. En el libro de 2 Pedro capítulo 3
Versículo 8, la palabra del Señor dice: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La cantidad de tiempo que pasa en espera de su regreso no tiene ninguna consecuencia, pues es irrelevante desde el punto de vista atemporal de Dios. Él no está limitado por el tiempo, al igual que nosotros. Y la cantidad de tiempo, por muy grande que sea, nunca podría anular la fidelidad de Dios. Por eso el apóstol Pedro continúa diciendo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entre otras palabras, la verdadera razón de la demora del Señor no es porque Dios es negligente o se descuidó en el cumplimiento de su promesa, sino porque Él, en su paciencia, en su amor, dice: sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues junto con el regreso del Señor vendrá la ira contra el impío, y Dios permite que exista este tiempo para que mucha gente escuche del Evangelio, pues Jesús no regresará hasta que los propósitos misericordiosos de Dios se cumplan. Dios no nos ha abandonado por causa de apatía o negligencia, sino que el largo retraso antes de la aparición de Cristo es simplemente la extraordinaria profundidad de su misericordia y paciencia casi inagotable. Por lo tanto, el hecho de que hayan transcurrido 2000 años es totalmente irrelevante para la doctrina del inminente regreso de Cristo. La venida de Cristo fue y es inminente. Podría ocurrir en cualquier momento. El mandamiento de estar listo y vigilante es tan aplicable a nosotros hoy en día como lo fue para la iglesia primitiva. De hecho, el regreso de Cristo debería ser un tema más aún urgente para nosotros, porque ese día se acerca cada día más. No sabemos cuándo volverá, pero lo que sí sabemos es que estamos 2000 años más cerca de su regreso, de lo que estuvieron los miembros de la iglesia primitiva. Ya finalizando este video, mi amado hermano, quiero darte un consejo pastoral. Sigue velando, sigue llenándote del aceite, sigue llenándote el aceite en tus lámparas como las 10 vírgenes, aquellas 5 vírgenes prudentes. Gloria sea al Señor, porque la venida de Cristo está cerca. Sigue predicando el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, a tu familia, a tu comunidad, porque es necesario que esta palabra sea predicada en todo el mundo. Si has llegado hasta aquí, te quiero pedir que nos des like, que compartas este video en las redes sociales. Tal vez alguien que no conoce a Cristo, a través de esta enseñanza, de este mensaje, pueda conocerlo y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si no le has dado a la campana de notificaciones para que te lleguen nuestras notificaciones, o no te has suscrito, te quiero sugerir que te suscribas, active la campana de notificaciones, que cada vez que estemos subiendo un nuevo video, tú puedas recibir. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana si Cristo no ha venido a buscar su iglesia, o si no hemos partido con el Señor.